Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos dentro del ciclo Argumentando los Derechos Humanos a esta mesa tan importante denominada Impacto Social de las Obras Hidráulicas. Ante una mesa de lujo, el primero que debe moderarse es el moderador, así es que trataré de ser simple y sencillamente un vaso comunicante, y les digo que de verdad tenemos una mesa de lujo, interdisciplinaria y además interuniversitaria. Como veremos. Tendremos el inicio y la conclusión de las participaciones en el orden que los integrantes de nuestra mesa han elegido. Habrá intervenciones sucesivas de 17 minutos. Tenemos el honor de que estén 4, pero eso nos limita un poco, como les digo, a 17 minutos rigurosos. Después daremos paso a intervenciones que tendrán como soportes las papeletas que tienen ahí en sus sillas, que pueden desde luego dirigirlas a un determinado expositor o puede ser general, y ya veríamos quién asume la respuesta. Les decía que decidieron libremente los integrantes de la mesa el orden de participación, y tenemos en primer lugar al maestro Bernardo Anuar Azar López. En cuanto a su formación académica, tenemos que actualmente estudia la especialidad de mediación y medios alternativos de solución de conflictos en la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene maestría en Derecho en la propia Facultad de Derecho de nuestra universidad, programa reconocido dentro del Padrón de Excelencia del CONACYT, y se tituló con mención honorífica. Especialidad en Amparo en la Universidad Panamericana con mención honorífica. Máster en Desarrollo Local y Cooperación Multilateral en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, con un promedio general de 100. Especialidad en Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España, con trabajo en investigación con mención especial de sobresaliente. Licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho de nuestra universidad con mención honorífica. En cuanto a diplomados, seminarios y otras actividades de formación, tenemos que en su recorrido profesional más de 150 diplomados, seminarios y cursos de actualización en la UNAM, en el ITAM, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de San Diego y en otros países en temas de derecho administrativo y comercio exterior, entre otros. Entre sus publicaciones tenemos algunos trabajos en materia de derecho al desarrollo, así como de derecho humano, de protección a la salud, libros sobre derecho de acceso al agua, editado por Fontamara en coautoría, y referencias a la obra escrita, reconocimientos y becas. Tenemos apoyos de la UNAM, de CONACYT y de la Iniciativa Mérida del Gobierno de los Estados Unidos de América para diversas actividades de formación académica como cursos, seminarios y becas de estudios. Entre su experiencia laboral encontramos que es profesora en educación a distancia en la Facultad de Derecho de la UNAM y tiene experiencias académicas en la misma vertiente en diversas también en otras universidades del país. Profesor de tiempo completo en el ciclo escolar 2016-17 en la Universidad del Istmo en Oaxaca, profesor en la Universidad Abierta y a Distancia de la Secretaría de Educación Pública, seguimiento y evaluación de los alumnos y control escolar de grupo, abogado en el Poder Judicial de la Federación de 2006 a 2013, precisamente desarrollando investigación jurídica y proyectos de acuerdos y sentencias y control de la estadística judicial. Por último, pero desde luego no es todo, abogado en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, litigio ambiental y formación de criterios judiciales, litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestro, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Pues antes que nada, pues gracias a la doctora Julieta Morales por darnos la oportunidad. Aquí la tenemos de frente y bueno, y lo digo de frente a frente, face to face, ¿no? La verdad, muchas gracias por darnos la oportunidad. Pues nació de ella y bueno, pues aquí estamos gracias a ella. El maestro Braulio, también muy amable en cuanto a la gestión del auditorio, de los tiempos y todo eso. Pues bueno, vamos a jugar con el cronómetro. Pues tengo 15 minutos y hay que aprovecharlos. A mí me tocó probablemente la parte más fácil de esta exposición,
pero no quiere decir que sea la menos importante. Yo voy a platicar de manera rapidísima sobre el derecho humano de acceso al agua. Este tema, si ustedes lo investigan, lo revisan o se ponen a escribir, hay mucho escrito desde tesis de licenciatura, incluso en carreras como economía e ingeniería. Pero en derecho, voy a hablar un poco como economista, ahí encontré un nicho de mercado. ¿Por qué? Porque en la parte jurídica hay pocos libros. Este libro, del que soy coautor, espero que sea una aportación a la bibliografía, no nada más que ya exista físicamente, que aquí está, sino que sea un auténtico también, una excelente fuente de información. ¿Qué es lo que pasa con el derecho humano de acceso al agua? ¿Qué podemos entender sobre eso? Cualquiera de aquí puede sacar su constitución y leer el artículo 4 constitucional. Es lo que le llamamos en la calle, lo que se le llama en el foro, el cajón desastre. ¿Por qué? Porque todos los demás derechos que no están en otras partes de los 136 artículos que integran nuestra Carta Magna, junto con los 19 transitorios en su versión original, en ninguna parte pues habla de los derechos que no encontramos ahí, los metemos en el cuarto. Y uno de ellos es, a partir de la reforma del año 2012, de principios de 2012, es el derecho humano de acceso al agua. Palabras más, palabras menos. Si ahorita alguien lee el artículo 4 constitucional, es un párrafo completo, son unos cuantos renglones. Pero ¿a qué nos referimos con eso? ¿Por qué adoptamos eso? ¿Cuál es la razón? Pues es muy sencillo, nos tenemos que ir más atrás, hacia la ONU. La ONU trae un debate a nivel internacional y era realmente el acceso al vital líquido, al oro azul, como le llaman algunos autores españoles. ¿Es un derecho humano? ¿Se le puede considerar un derecho humano? Y lo que yo les comento fue un debate de décadas. Más allá de hablar de los derechos de tercera generación, fue un debate. Y esto pues finalmente la ONU acabó dilucidando todo este debate, lo concluyó a finales del año 2010. Y la ONU dijo, no nos hagamos más bolas, sí es un derecho humano de acceso al agua. ¿Qué criterios tiene la ONU? ¿A qué nos referimos con derecho humano de acceso al agua? Nos referimos a que todo ser humano, todo, sin excepción, sin distingo de grupo humano, sin distingo de edad, de condición económica, tenemos derecho al acceso al vital líquido, en cantidad y calidad adecuadas. ¿De cuánto estamos hablando? La ONU, al hacer estudios sobre lo que se le llama el estrés hídrico, ha mencionado que bueno, lo ideal es que pues todo el día tengamos acceso al vital líquido en cantidad y calidad adecuadas. Yo creo que es el ideal desde luego. Pero tomando en cuenta que hay lugares de nuestro planeta que tampoco no tienen tanta agua, y esto desde luego aquí lo van a desarrollar posteriormente, la ONU habla de unos 50 litros al día per cápita. Pero también la ONU dice, si es un lugar que tiene tanto estrés hídrico, podemos reducir todavía el estándar mínimo. Entonces, ¿cuál es el estándar? El mínimo del mínimo. Son 20 litros diarios por persona. 20 litros. El mínimo del mínimo, como lo remarco. Es la segunda vez que me expreso así. El mínimo del mínimo. Ahora es la tercera. ¿Por qué? Porque dice la ONU que sean 20 litros diarios de agua y que tengas a la fuente del agua, de donde brota el agua, que estés a una distancia de 1 kilómetro. Ese es el parámetro mínimo. Es la cuarta vez que estoy con el mínimo. Pero bueno, lo remarco porque es lo que ha mencionado la ONU tomando en cuenta las regiones de estrés hídrico. Si ustedes ahorita me hacen favor de ver en su celular, en su móvil, como dicen los españoles, porque ahora ya lo hemos adoptado, antes era celular, no, ahora ya es móvil, ¿no? Y bueno, pues vas a España y todos los comerciales hablan del móvil, ¿no? Pero bueno, alguna vez escribí sobre derecho a las telecomunicaciones, algún día les platicaré esa experiencia. Pero, ¿qué es pero qué es lo que pasa? Que si ustedes ahorita revisan, en la misma ONU tiene unos mapas o tiene clasificaciones de diferentes países del mundo, como los mapamundis, lo que veíamos en la primaria, lo que es un mapamundi. Pero aquí la característica que tienes, en cada país le pone un determinado color. No es un semáforo, son diferentes tonalidades de diferentes colores. A ver, ¿qué país, por ejemplo, cuáles son los que tienen más agua? ¿Cuáles son los que tienen una cantidad media? ¿Y cuáles son los que de plano ya tienen estrés hídrico o tienen carencia del vital líquido?
Entonces la ONU, tomando en cuenta todos esos datos, que la verdad, por eso les digo, lean mi libro, aquí está, y no es caro además, son datos que nos arrojan varias variables. Desafortunadamente mis hermosos 15 minutos no me alcanzaría el tiempo para platicárselas. Y además sería una falta de respeto, porque aquí tengo el gusto de estar con personas que están en otras disciplinas. Y de veras ellos pueden, aparte de que van a remarcar lo que aquí está escrito, ellos lo van a poder incluso desglosar mucho mejor de lo que yo lo pueda hacer. Pero tomando en cuenta todo eso, de ahí sacó ese número la ONU, toda esa estadística la ONU, de lo que les acabo de mencionar. ¿Por qué? Pues porque hay países como Canadá, los países que más agua tienen en el mundo, es Canadá, Rusia, Brasil, y México tenemos un problema que está tal vez un poco para replay, y es, aunque usted no lo crea, porque ahí los estados del norte del país producen más del 60%, 65% de la renta nacional, de la riqueza nacional. Y ellos tienen acceso al vital líquido en un 30 y tantos por ciento, 35%. Voy a verme positivo 40%, pero en lo que yo investigué jamás encontré 40%. Pero bueno, no sube más por la propia carencia ya natural también. Y por otro lado tenemos a los estados del sur del país que te generan el 30 y tantos por ciento de la riqueza nacional, de la renta nacional, y resulta que ellos son los que tienen acceso a más del 60% del vital líquido en nuestro país. Entonces, por eso es un caso para replay, porque los estados que más le contribuyen a la federación en dinero, en impuestos, pues son los que tienen menos acceso al vital líquido. Entonces, el derecho humano de acceso al agua, a manera de concepto, no de definición, de concepto, quiere decir que cualquier ser humano, cualquiera, sin distingos de ningún tipo, sin discriminación de ningún tipo, que tenga acceso al vital líquido a unos, per cápita, 50 litros diarios. Y si donde vive hay carencia del vital líquido, bueno, el mínimo 20 litros. Y que la fuente del agua esté a 1 kilómetro de distancia. Eso sería fundamentalmente el concepto de derecho humano de acceso al agua. ¿Qué problemáticas se abarca el derecho humano de acceso al agua? Ya no es el debate si es un derecho o no, ya lo es, la ONU lo reconoció y nuestra Constitución lo reconoció. Ahora el problema es cómo gestionar la escasez natural, porque ahí hablamos de una gestión de escasez natural. Un ejemplo que les voy a poner, con este ejemplo cualquiera lo puede razonar, es un ejemplo muy, muy sencillo. Hagan de cuenta que aquí yo tengo un garrafón de agua y es de 20 litros, mi garrafón. Una cosa así más o menos, ¿no? De 20 litros de agua. ¿Y qué creen? Yo les digo, todo es a manera didáctica. Este garrafón simboliza toda el agua que está disponible en el planeta. Ah, muy bien. ¿Y cuánta es para consumo humano? Ahí es donde el dato es realmente muy escabroso. Pues yo les diría, metan un gotero, saquen agua y el contenido de ese gotero es el equivalente al agua que está disponible para consumo humano. Entonces, por un lado, hay que ver factores como administración de la escasez natural. Por otro lado, la fiscalización, que aquí lo va a tocar la autoridad de Conagua. Nuestro país desafortunadamente no se caracteriza por cobrar todo lo que debería de cobrar de agua. Yo no estoy ahorita tampoco aquí diciendo es que hay que aumentar los derechos. No me estoy inclinando por eso. Hay muchas personas que no pagan agua, simplemente. Hay muchas personas que tienen subsidios que realmente hay que revisar si realmente los necesitan. Es como si yo les dijera, tengo 7 departamentos en Interlomas y me tiene que estar subsidiando el gobierno mi educación. Pues más de uno aquí me diría, Bernardo, no es lógico lo que estás diciendo. Entonces hay que revisar esos subsidios, porque a veces se acaba subsidiando el que más dinero tiene, aunque parezca mentira. Y bueno, pues un subsidio así creo que a nadie le sirve ese subsidio. ¿Para qué lo queremos? O sea, el subsidio es para apoyar en todo caso a la persona que realmente lo necesita. Es un poquito equilibrar lo que el mercado no logra equilibrar. ¿Qué otro factor tenemos? Tenemos los factores de las contaminaciones de los ríos transfronterizos.
Un ejemplo que tenemos aquí a la mano, el río Bravo. Ese río está también desarrollado en el libro. ¿Vieron cuántos conflictos hemos tenido con los norteamericanos por ese río? Ha habido muchos, pero ahorita el que tal vez les va a dar risa con lo que les voy a comentar, porque parece un chiste, pero créanme que es algo muy serio. ¿Cuál es el chiste? A Estados Unidos le debemos muchas cosas, pero también ya le debemos agua. ¿Por qué? Me van a decir, ¿y cuándo le fuimos a pedir prestado agua a los norteamericanos? Pues con el río Bravo. ¿Por qué? Porque el río Bravo surte de agua para las actividades económicas fronterizas de la maquila, que es una actividad que ha sido importante durante varias décadas. Pero también, por otro lado, también provee de agua a las ciudades fronterizas, y por otro lado también provee de agua a ciudades como San Diego. Entonces, ¿qué ha ocurrido? A veces por una mala gestión de recursos, a veces por una indebida infraestructura y a veces hasta por la propia naturaleza, cuando no llueve, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Pues que hemos estado tome agua de ese río. Pero decimos, sí, pero el río no es todo tuyo, te estoy diciendo que es un río transfronterizo. Y en los ríos transfronterizos, pues ahí cómo se resuelven los conflictos o los probables conflictos, a través de tratados internacionales. México tiene una convención con los Estados Unidos respecto al río Bravo, desde luego. Entonces ahí se debe regular cuántos metros cúbicos puede disponer México de ese río y cuántos los norteamericanos. El problema es que nosotros hemos consumido más de los que habíamos llegado al acuerdo. Entonces los norteamericanos dicen, oye, espérame, ya me debes agua, porque ya consumiste más para lo que habíamos llegado de acuerdo. ¿Qué otro problema se tiene con el agua? Muchos me dirían, Bernardo, pero ya hay tecnologías para desalinizar el agua. Esas tecnologías puede ser una respuesta, pero tampoco crean que les vengo a resolver su vida. ¿Por qué? Porque se los explico muy sencillo. Y ya con esto yo creo que terminaría. De 1 litro de agua del mar, hagan de cuenta que este es 1 litro de agua del mar que ustedes gustan. Y yo les digo, ¿qué creen? Este litro la vamos a desalinizar. Muchos me dirán, ay, pues qué interesante. Sí, ¿saben cuánto voy a recuperar de esa desalinización? De ese tratamiento de esa agua salina. ¿Saben cuánto voy de ese litro, cuánto voy a recuperar para decirte, a ver, ten tu agua desalinizada y tómatela para consumo humano? Va a ser como un 40%. O sea, no es en automático, mira, traigo 1 litro y 1 litro va a recuperar, ¿no? Recupera un 40-45%. Aparte del calentamiento global. Me quedan 2 minutos. El sistema, otro problema que tenemos, y vamos a enfocarlo a la Ciudad de México, el sistema Cutzamala. Porque el sistema Cutzamala, aparte de que nuestra hermosa Ciudad de México está a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, tenemos esta altura y hay que subir agua a través del sistema Cutzamala. Pues son tubos, literalmente, que suben esa agua. ¿Cuánto se requiere de energía para que las bombas, para que todos los equipos bombeen esa agua y me la suban? Es mucha energía la que se requiere. Y es otra manera de contaminar para apoyo del calentamiento global. En este libro, ya estamos en 1 minuto, ahí viene citado un libro que se escribió en la UAM, una investigadora de la UAM, sobre que en nuestro país tenemos un primer lugar. Pero ahorita el primer lugar que les voy a mencionar, desafortunadamente, no es para sentirnos orgullosos. Es un primer lugar que, pues a mí me encantaría decirles que somos primer lugar en matemática, primer lugar en lectura, primer lugar en los chicos más aplicados del planeta. Pero no, desafortunadamente no les voy a dar esa noticia. Somos primer lugar en consumo de PET a nivel mundial. Digo, y no somos un país donde los salarios sean altos. Digo, y si uno suma todo lo que uno compra de agüitas, desde la que está en barata hasta la que es más cara, si es un dineral lo que uno gasta en agua. Y si uno suma también todos los consumidores que hay de agua, pues son millones y millones de pesos que se están gastando. ¿Qué problemas genera eso? Un problema genera varios, pero uno es la basura. Entonces, pues bueno, ahorita traté de inquietarlos y bueno, pues muchas gracias y bueno, pues es hora de que
de que venga el siguiente ponente. Muchas gracias, maestro, de verdad muy reconocidos por su participación. Ahora corresponde, hablando de universidades, el turno a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que como ustedes saben, muchos de ustedes lo saben, es pionera realmente en la obtención de la autonomía a nivel histórico en nuestro país, ¿verdad? Bueno, tenemos al ingeniero Jesús Liñán Guevara, van a ver como ustedes, un distinguido servidor público. Recibió su título de ingeniero civil precisamente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con estudios de maestría en Ingeniería Hidráulica por la Facultad de Ingeniería de la propia Universidad Autónoma de San Luis Potosí, además de contar con la especialidad en riego y drenaje por la misma facultad de esa benemérita universidad. Fue nombrado jefe del programa de estudios de posgrado en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el IMTA, que quiso desaparecer el presidente Vicente Fox, el IMTA, prestigiadísimo instituto. Esto fue en el periodo 1987 a 1989. Fue designado como especialista en hidráulica y jefe del Departamento de Estudios y Proyectos, así como del programa Agua Limpia y coordinador del programa APASU en la Gerencia Estatal de San Luis Potosí de la Comisión Nacional del Agua en el lapso de 1990 a 1997. También se desempeñó como jefe de Departamento de Aprovechamientos Hidráulicos y subdirector de Supervisión y Construcción en el organismo operador Interapaz en San Luis Potosí de 1997 a 2004. De 2004 a enero de 2013 actuó como director de Planeación y Construcción del organismo operador Interapaz en San Luis Potosí. Se ha desempeñado como catedrático a nivel licenciatura y posgrado en la Facultad de Ingeniería de la propia Universidad Autónoma de San Luis Potosí desde 1989 a 2015. Gerente de Inspección y Medición en la Subdirección General de Administración del Agua de Conagua en el año 2013 y director local en San Luis Potosí de la Comisión Nacional del Agua del año 2013 al 2015. Actualmente se desempeña como gerente de estudios y proyectos de agua potable y redes de alcantarillado en la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la propia Conagua. Por favor, ingeniero. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Con el permiso de todos, muchas gracias por la invitación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Conagua, por invitarnos a esta importante mesa de debate, de plática sobre lo que es el impacto de las obras hidráulicas en la parte social. Sí, reciban un cordial saludo de nuestro director general, el maestro Roberto Ramírez de la Parra. Les traigo la presentación un poco siguiendo el tema que ya habló aquí el maestro Bernardo sobre el derecho al agua, la infraestructura que venimos desarrollando y su aplicación realmente al impacto que tiene en la sociedad para poder cumplir este cuarto constitucional que tenemos aquí como obligatorio dentro de la Constitución. Sí, aquí les traigo lo que es la visión que tenemos para el 2030, correspondiente a lo que son los 17 objetos de desarrollo sostenible, los ODS famosos que tiene el mundo para poder desarrollar una mejor sociedad, donde tenemos en el correspondiente al sexto ODS, que es el correspondiente al agua limpia y el saneamiento. La visión que tenemos para el año 2030 es tener acceso al agua para todos los mexicanos, continuidad en el servicio. Una es tener el acceso y el otro es tener continuidad, ya lo comentaba aquí el maestro hoy. No tan solo es tenerla, sino también tener el servicio todo el día, que es lo que llegamos a tener a veces la falla en nuestras viviendas. La calidad del agua también es importante, no nomás tener cierta cantidad, sino también en calidad. Y luego ya lo que es el retorno del agua hacia la naturaleza, que es a través del tratamiento
y su disposición final. Esa es la visión que tenemos con los ODS en nuestra institución. Este es el contexto para lo que es la parte de nuestro continente. Ya lo comentaba aquí también igual el maestro, que empezó a explicar. El agua no está distribuida uniformemente en todo el mundo, lamentablemente. Hay lugares donde tenemos mucha, hay lugares que tenemos poca. Por el caso de México, esta es la disponibilidad que tenemos de cantidad de metros cúbicos por habitante al año. Son 3.692. Habló de que uno de los países que tiene más, aquí lo podemos observar, es Canadá, tiene 80.746. Ahí vemos la diferencia entre la cantidad de agua que tiene disponible lo que es Canadá con respecto a lo que tiene México. Estados Unidos tiene más que nosotros, Brasil, también lo comentaba aquí el maestro, Chile y Paraguay son de los países que tienen mayor cantidad de agua. ¿Qué significa esto? Es la cantidad de agua, si distribuimos toda el agua que tenemos disponible en nuestro país y la distribuimos entre la población. Hemos oído mucho de que el agua se está acabando, ¿sí? Que nos la estamos acabando. Pues no, el agua sigue siendo la misma, el mundo sigue teniendo la misma cantidad de agua. ¿Qué ha sucedido? Que ahora somos más y por lo tanto nos toca de menos cantidad. Al ser mayor población, pues lógicamente el agua se tiene que distribuir entre la cantidad de población y por eso es que tenemos menor disponibilidad. Aquí podemos observar ya cómo ha sido la evolución de la disponibilidad en nuestro país. Desde el año 50, que era de 17.742, hasta actualmente, que es de 3.692, y de acuerdo a la tendencia que tenemos del crecimiento poblacional, llegaríamos en el 2030 a 3.250 metros cúbicos por habitante al año. ¿Y esto es debido a qué? Al crecimiento que ha tenido nuestro país. O sea, la tendencia que ha tenido desde los años 50, el alto desarrollo que ha tenido en cuanto a la población, sí, de tener alrededor de 50 millones de habitantes en los años 50 y ahorita en los años 2015 ya tenemos 120 millones de habitantes. Entonces, al tener mayor cantidad de habitantes y ser la misma cantidad de agua la que tenemos en nuestro país, pues lógicamente nos toca menor cantidad repartida equitativamente. Sin embargo, también esto no es posible. Ya lo comentaba, espacialmente también tenemos el mismo problema. Espacialmente tenemos en la parte sur-sureste, donde tenemos gran cantidad de agua, donde ya lo comentaron también, ya tenemos menor población, tenemos más bajo el PIB que se presenta ahí. En cambio, la riqueza la tenemos en el norte, con mayor población, pero con una menor cantidad de agua. Aquí podemos observar, de esos 3.692, si los distribuimos otra vez entre la población equitativamente, en la parte norte le toca exclusivamente 1.583 y para la parte sureste le toca 10.734. Entonces podemos considerar que la parte sur-sureste es la parte rica en agua y por el contrario la parte norte y centro es la que tiene mayor escasez y ya está en un estrés hídrico como se ha comentado. ¿Cómo está distribuido el agua también? Aparte de eso, el agua también se distribuye. Ese es lo que nos toca a cada uno de los habitantes. Sin embargo, el agua se distribuye para los diferentes usos. Se utiliza para lo que es el uso público urbano, que es en todo lo que es las ciudades, las zonas rurales y las zonas urbanas. Ahí tan solo es el 14.6% del agua que tiene el país. En lo que es el sector agrícola es el mayor consumidor, tiene el 76.3%, es el que consume mayor cantidad de agua el campo agrícola. La industria tan solo tiene el 4.3% y la energía eléctrica el 4.8%. ¿Y de dónde tomamos el agua? De nuestros ríos y de nuestros acuíferos. Entonces el 61% se toma de nuestros ríos y el 38%, casi el 39% lo tomamos del agua subterránea. Y lamentablemente, como el agua subterránea lo tenemos principalmente y lo utilizamos en la parte norte, pues ya tenemos gran cantidad de acuíferos que están sobreexplotados. ¿Qué significa esto? Que estamos sacando más agua de la que está regresando la naturaleza al propio cuerpo acuífero. Si tenemos casos, pues les platico el caso de San Luis Potosí, es 2-1, mientras que entran 70 millones de metros cúbicos al año, se extraen 140, es decir, sacamos el doble de lo que está
se está ingresando directamente al acuífero. Entonces así hay varios, ya tenemos 106 acuíferos ya sobreexplotados y todos ellos están en la zona centro y en la parte norte de nuestro país, donde utilizamos principalmente el agua proveniente del subterráneo, dado que las aguas de los ríos son más escasas. Ya lo comentamos, ya no quiero abundar más. El cuarto constitucional es importante, lo sabemos, es prioritario, es una parte importante de nuestro objetivo que tiene la Comisión Nacional del Agua, estar yendo hacia tener acceso universal a todos los mexicanos, de acuerdo a este cuarto constitucional. Ya lo comentó ahorita, ¿cuánto es suficiente? ¿Qué es aceptable? 50 litros por habitante día, son 100, se ha hablado de 75, se ha hablado de 100, se ha hablado de 50, y ha habido muchos datos que se han manejado, lo que maneja el Banco Mundial, lo que maneja la ONU, lo que manejan en Estados Unidos, cada quien tiene sus cifras. Entonces aquí en México tenemos que aplicarla, de acuerdo a nuestra disponibilidad, tenemos que hacer realmente un estudio, un buen balance de realmente cuánto es lo que le debemos de dar a cada uno de los habitantes para que realmente tenga la garantía de tener lo necesario para poder tener una vida, puesto que el agua, como sabemos, es vida. Por el otro lado está el artículo 115 constitucional. El artículo 115 constitucional indica que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos, dentro de los cuales está el agua potable, el drenaje, el alcantarillado, el tratamiento y esa disposición de esas aguas residuales. Entonces, donde está realmente la aplicación y donde está la obligación de poder dar el servicio de agua a la sociedad es el municipio. Muchas veces buscamos a la federación, buscamos al Estado. El Estado y el municipio el Estado y la federación apoyan a los municipios para poder llevar a cabo este cumplimiento del cuarto constitucional. Y es lo que estamos trabajando. La Comisión Nacional del Agua está trabajando con las entidades federativas y a su vez con sus municipios para poderlos apoyar y que realmente vayamos hacia esa visión de que en el año 2030 tengamos todos los mexicanos acceso al agua. Este es el rezago del dato que tenemos ahorita, de acuerdo a los datos del INEGI del 2015. Hay 6.7 millones de mexicanos sin servicio de agua potable, es decir, no tienen agua directamente en sus viviendas, y 10.2 millones de habitantes no tienen lo que es el servicio básico de saneamiento, es decir, el alcantarillado y su tratamiento. Y de las aguas que estamos descargando, que salen de las ciudades, de las comunidades rurales, tan solo tratamos el 67%. 63%, el 37% está todavía sin tratar. ¿Y esa agua dónde está llegando? A nuestros ríos, lagos, lagunas, a nuestros acuíferos, y estamos regresando agua de mala calidad. Uno de los objetivos que tiene la Comisión Nacional del Agua es otra de ellas, es tener el saneamiento también igual del 100% para crear lo que conocemos como el ciclo artificial. Tenemos el ciclo natural del agua, un servidor lo maneja como el ciclo artificial del agua. Tomamos el agua de la naturaleza, un río, un acuífero, la potabilizamos, la metemos a la ciudad, la utiliza la gente en sus diferentes procesos, la regresa a través del alcantarillado, la debemos de tratar. Y una vez que está tratada, se la debemos de regresar, lógicamente, a la misma naturaleza, con la misma calidad. Es lo que estamos haciendo este ciclo para que tengamos mayor cantidad de disponibilidad, que esta agua se pueda seguir aprovechando. O bien esa agua, una vez tratada, se haga un segundo uso, lo que conocemos como los reusos, que es llevarla a la agricultura, llevarla a la industria, para que esta agricultura y esta industria dejen de utilizar agua de primer uso, que conocemos que es el agua dulce, agua potable, y puedan tener también buen aprovechamiento. Aquí tenemos algunos datos de lo que son las coberturas. Las coberturas de los servicios de agua potable, de alcantarillado y de tratamiento, y lo que tenemos de potabilizadoras. El 95.3 de las viviendas tienen agua entubada, de acuerdo a los datos del INEGI. El alcantarillado de saneamiento básico lo tiene el 92.8. Sí, vemos también, el mayor porcentaje lógicamente está en las zonas urbanas. Las zonas rurales son las que tienen menores coberturas.
¿sí? Las que tienen menos cantidad de servicios dentro de sus viviendas. Contamos con potabilizadoras para tratamiento y potabilizar esa agua para hacerla llegar a las ciudades y a las localidades rurales. Contamos con también lo que son plantas de tratamiento. Impulsamos lo que les comentaba ahorita, las plantas de tratamiento para regresar el agua de buena calidad o hacer su reuso. Aquí podemos ver la evolución, por un lado, de la población del año 90 al año 2015 y también igual cómo ha evolucionado también el crecimiento de las coberturas. Se ha dado mucho impulso, el gobierno de la República ha estado impulsando lo que es el incremento de coberturas. Es nuestro tema número 1, el llevar más agua a la gente que más lo necesita, a la gente que no lo tiene. Damos prioridad a lo que es realmente la gente que no tiene el servicio y por eso muchas veces ven que estamos trabajando en lugares muy alejados. Dicen, oye, ¿y la ciudad? Pues la ciudad al menos sí tiene el agua, en cambio las localidades rurales que están muy dispersas y alejadas son las que batallan más para poder llegar a tener agua. Ya lo comentó, deberíamos tener cuando menos de 1 kilómetro alrededor, que es un dato que se ha estado manejando, si 500 metros y 1 kilómetro cuando menos del sitio donde deben de acarrear el agua a las gentes. Sí, la visión que se tiene, pues lógicamente es llegar a que lo tengan dentro de su vivienda, y es hacia donde debemos de ir. En cuanto a lo que es el alcantarillado, también aquí podemos ver el avance que se ha tenido desde el año 90 hasta el año 2015 también, de tener el 61%, y andamos en el 91.4 ahorita. Ya alcantarillado, es decir, tener redes frente a la vivienda y donde se conectan las descargas que tiene cada una de las viviendas. Y esta es lo que es la evolución de la cobertura del tratamiento, de iniciar en el año 2006 con el 36%, ahorita ya estamos en el 63%. Se ha dado mucho impulso a este proceso. Necesidades de infraestructura, pues hay muchas. O sea, decía aquí el nombre de la mesa, impacto de las obras hidráulicas, el impacto social. Yo digo que la infraestructura, pues lógicamente, toda esta infraestructura hidráulica va hacia un impacto, ¿qué? Positivo. Es un impacto positivo que estamos dando, puesto que estamos provocando, ¿qué? Que la gente que tenga los servicios básicos, esos servicios básicos que estamos comentando de agua en cantidad y calidad, su drenaje y su tratamiento para poderla regresar a la naturaleza. Eso es lo que estamos buscando. Y tenemos desde lo básico, que es captar el agua de lluvia, hasta tener unas grandes presas, hasta tener pozos, construir lo que es acueductos, construir lo que son plantas de tratamiento, redes de alcantarillado, redes de drenaje, colectores pluviales, colectores sanitarios. Toda esa infraestructura que es una infraestructura hidráulica conlleva un beneficio. Entonces lo que buscamos siempre es que esa infraestructura siempre llegue a tener un beneficio hacia la sociedad. Entonces aquí vemos algunos ejemplos: captación de agua de lluvia, sistemas tradicionales de abastecimiento a través de redes, pozos profundos, acueductos, grandes acueductos como es el Cutzamala, las potabilizadoras para darle la calidad al agua, desaladoras. En efecto, como lo comentaba aquí el maestro, sí, las desaladoras, ya estamos volteando en los lugares donde no hay agua, tal es el caso de Baja California. Estamos ya trabajando también en Sonora, donde pues, es la parte más seca de nuestro país, donde tenemos muy poca precipitación, y en cambio alrededor que tenemos, pues mucho mar. Tenemos gran cantidad de mar, y lo que estamos haciendo es sacando el agua de mar, quitarle la sal, desalarla y poderla meter para poderla aprovechar para el abastecimiento de agua potable. En efecto, no, todavía ahorita los sistemas nos permite que del litro que saco, 50, la mitad, el 50% es la que pueda aprovechar. Del 45 al 50, como lo comentas, es el rango. Ya con las tecnologías que se tienen ahorita andamos ya alrededor del 50%. Es decir, necesito que meter 2 litros para poder llevarme 1. ¿Sí? Y ese otro litro, después de quitarle la sal, regresarlo nuevamente al mar con ciertas condiciones, calidad, ubicación y todo, para no hacer daño también igual a la naturaleza, y poder otra vez volver a tomar agua del mar y estar haciendo ese ciclo. Ahí estamos haciendo ese ciclo de poder desalar el agua. Hay grandes túneles, los conocen aquí en la Ciudad de México. Estamos a ver algunos ejemplos, voy a pasar rapidito ahí los ejemplos de los que estamos haciendo en todo el país. Obras de protección para los centros de población y obras de recarga también. Igual tenemos que regresarle el agua a los acuíferos. Sí. Las necesidades de la infraestructura pues van importantes: la dispersión de las zonas rurales, lo que les comentaba,
la dinámica de la población, está creciendo mucho, hay que seguir atendiendo. Está creciendo al ritmo de 1.8 millones en promedio en nuestro país de habitantes al año. La situación de la infraestructura hay que tomarla en cuenta. Y lógicamente lo que ya se comentaba ahorita, el reconocimiento económico de los servicios. El agua es de todos los mexicanos. La Constitución lo dice, la Ley de Aguas Nacionales lo establece también. Sin embargo, lo que se cobra es el servicio. El extraer el agua desde un sitio, de un río, de un pozo, un acuífero, para poderlo llevar aquí hasta sus viviendas. Desalojar el agua a través del alcantarillado y tratarla. Es lo que se cobra, el servicio. Porque siempre hablamos de que estamos cobrando el agua. El agua no se cobra el servicio. Importante la escasez, hay que tomar en cuenta en todo lo que estamos platicando ahorita la escasez. Ya lo vimos ahorita, la parte norte, pues ahí está, mucha escasez, la parte sur con mucha agua disponible. Sin embargo, la parte sur, por el contrario, tenemos mucha agua no de buena calidad. Pues, lógicamente estamos descargando a veces agua residual en nuestros ríos, la hemos contaminado, estamos ahorita en la depuración de esos cauces para poder tener realmente el manejo apropiado de las aguas que tenemos disponibles. Para eso hacemos trasvases. El trasvase es de una cuenca llevarle a otra, una cuenca que tiene mucha agua, llevarle a otra cuenca que tiene poca agua para poderles llegar. Tal es el caso aquí de la Ciudad de México. Le traemos de otros estados, le traemos del Estado de México, del Estado de Guerrero, del Estado de Hidalgo, estamos trayendo agua para aquí, para la Ciudad de México. Aquí vemos algunos ejemplos, les traigo unos ejemplos que voy a pasar un poquito rápido. Un programa que establecimos aquí en la Comisión Nacional del Agua es la captación de agua de lluvia para lo que son las zonas rurales. Debido a la dispersión que hay de las viviendas en las zonas rurales y que es difícil poderles construir un sistema formal, es decir, traerles el agua de 2, 3, 4, 5, 10 kilómetros de desarrollo, lo que estamos haciendo es captar el agua en la techumbre, potabilizarla a través de un proceso también igual, desinfectarla y poder que la gente ya la aproveche. Estamos analizando ahorita primero y construyendo en aquellos municipios y localidades que tienen más de 1.500 milímetros al año. Es decir, tenemos ahorita atención a lo que son la parte sur-sureste, donde es más difícil, está muy dispersa la gente, sus viviendas, y estamos haciendo este proceso. Y aparte de eso le ponemos ya su saneamiento básico, su sanitario y su biodigestor. Tenemos aquí grandes presas que hemos construido, las grandes presas para poder llevar agua y poder trasvasar agua a los diferentes lugares. Entonces el caso que está construyendo en Jalisco, en el Zapotillo, para lo que es León, Guanajuato y los Altos de Jalisco, el Purgatorio, el Realito que se construye ahí en San Luis Potosí y la Laja acá en Guerrero. Tenemos también igual lo que son los grandes acueductos, y uno de ellos, pues, el más conocido, es el acueducto aquí propio del Cutzamala. Tenemos otros proyectos, las desaladoras que les comentaba, estamos trabajando ahorita en Ensenada, está ahorita ya en proceso ya de estabilización para poder meter ya el agua y entregarle a Ensenada. Está operando ya una en Los Cabos, está por ampliarse esa a otra planta y estar construyendo también otra en Guaymas, en Sonora. Traemos lo que es las plantas de tratamiento, ustedes han oído lo que es la más grande de Latinoamérica, que es la planta de Atotonilco, que es de 23 metros cúbicos por segundo de su tratamiento primario, que es para recibir todo el agua, la mayor parte de agua proveniente de aquí de la Ciudad de México y del Estado de México. Otra parte importante es el desalojo de las aguas, pues ya con el desarrollo urbano, que a veces, muchas de las veces no es el adecuado, se instalan viviendas en lugares que son más propicios para poder hacer el desarrollo urbano. Lamentablemente hay que desalojarles el agua una vez que está lloviendo, entonces están construyendo también colectores pluviales para desalojarla y llevarla lógicamente nuevamente y retornarla a nuestros ríos. Aquí vemos algunos de los que tenemos aquí, los grandes túneles que tiene la Ciudad de México para poder desalojar, que es la forma de desalojarlo aquí, digo, por las condiciones de altura y las condiciones de donde vamos a llevar el agua, que es a los diferentes lugares, hay que construir grandes túneles. La infraestructura que se construye, también hay que considerar que hay que fomentar la participación de la sociedad. O sea, cuando participa la sociedad y acepta la infraestructura que se construye, la cuida. ¿Sí? La cuida, hemos visto mucho en las zonas rurales, en las ciudades medias y todo, que la gente cuando ve realmente que la infraestructura, ellos lo necesitan y la quieren, lo ven como un impacto positivo, como comentaba.
y lo aceptan y lo reciben. Tenemos también casos contrarios donde la gente no acepta un tipo de obra y nos la han rechazado. También los hay, lo sabemos. Entonces, pero la mayoría de las veces son impactos positivos. Pues muchas gracias por todo. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero. Ahora tenemos, a través de la doctora Delia Montero Contreras, la presencia de una importantísima institución del nivel escolar nacional o del sistema escolar nacional a nivel superior, que es la Universidad Autónoma Metropolitana. La doctora Delia Montero Contreras estudió y se graduó en el Instituto de Altos Estudios de América Latina en Francia. Ella es profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Iztapalapa, precisamente en el Departamento de Economía. Fue profesora visitante en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Quebec en Montreal y es miembro del Comité Científico de la Asociación Internacional de Estudios de Quebec. Su trabajo de investigación está fuertemente orientado a la inversión extranjera directa en América del Norte y particularmente en el campo del agua, donde tiene varias publicaciones que sería prolijo enumerar. Recibió el premio Certificado de Mérito del Consejo Internacional de Estudios Canadienses. Doctora, por favor. Pues muchas gracias por la invitación. Siempre es muy reconfortante hablar de los temas que a uno le apasionan y en este caso pues yo voy a hablar del consumo de agua embotellada en México. ¿Quién toma agua embotellada de aquí? Levanten la mano, por favor. Todos, ¿no? Entonces, es un tema, el consumo de agua embotellada se ha convertido en un hábito muy arraigado que no percibimos y que es como comprar tortillas o frijoles, ¿no? Pero que no percibimos lo caro que nos sale y lo innecesario que es. Entonces, yo en una muy larga investigación que me ha tomado muchos años porque empecé a trabajar primero cómo funcionaban las empresas transnacionales del agua, Nestlé, Danone, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Entonces, primero entendí muy bien, estudié su historia, cómo se metieron al negocio del agua, cómo se expandieron a nivel mundial y eso me ayudó a entender muchas cosas, pero faltaba la otra parte. ¿Cómo es que nos hemos convertido en el primer país consumidor de agua a nivel mundial? Eso es sorprendente, ¿no? Entonces, aquí lo que yo he tratado es de encontrar una explicación, o sea, es un problema de información, es un problema de publicidad, o es un problema de obra hidráulica, o es un problema de todo. Entonces, lo que yo pretendo dar aquí son algunos datos. Nosotros hicimos en la UAM una encuesta en la Ciudad de México a propósito del consumo de agua embotellada, entonces les quiero presentar unos datos y un planteamiento un poco teórico que me ayudó a mí, es la explicación que yo le puedo dar a todo esto de cómo se fue generando este consumo que tenemos tan arraigado. Y es muy importante entender cómo se generó, porque si nosotros quisiéramos hacer lo contrario, tenemos que entender cómo llegamos a esto para volver a entender lo que pasó. O sea, nosotros tenemos este deshonroso primer lugar en consumo de agua embotellada que se consolidó en 30 años. Entonces yo pienso que tomaría otros 30 años regresar a tomar agua de la llave, pero ahorita ya les voy a explicar. Entonces, ¿cuál? ¿Y debajo? Bueno, aquí México es el principal consumidor de agua embotellada a nivel mundial. Nuestro consumo per cápita varía, pero en la Ciudad de México, pero son más o menos 390 litros por persona al año, es decir, 1 litro por persona al año. En zonas como Iztapalapa, que ahí sí la calidad del agua es muy mala, llegan a ser hasta 500. Entonces nada más se imaginarán el gasto que hacen las familias. ¿Qué actores participan en este cambio del consumo?
pues para entender esta problemática tendríamos que ver a los actores públicos, ¿no? Con agua, los organismos operadores, ¿no? Los que nos distribuyen el agua en los hogares, y a los actores privados. Aquí veríamos transnacionales y purificadoras. Aquí un problema muy importante que yo veo es la falta de información respecto de la calidad del agua. Yo parto de la hipótesis que la calidad del agua que llega a nuestros hogares a la toma de agua es de buena calidad, a excepción de Iztapalapa, en la Ciudad de México por lo menos, porque el agua que se distribuye debe de cumplir con la norma de la Secretaría de Salud que indica los parámetros para el consumo humano. Entonces, yo creo que con un sistema de purificación sencillo, que yo lo hago en mi casa, o sea, yo tengo que probar mis teorías, ¿no? Entonces, pues sí, yo tomo agua de la llave y la paso por un ozonificador, y ha venido gente a mi casa, toma agua y nadie se me ha muerto, ¿no? Y yo pues aquí estoy platicando con ustedes. Pues es posible, ¿no? O sea, depende dónde, pero bueno, yo parto de este planteamiento. Ahora, ¿desde cuándo cambiaron nuestras formas de consumo y por qué? Y aquí hay que ver un poco la historia. Aquí el estudio que yo hago se parte en 3 etapas, y podemos decir que el parteaguas fue en 85 con el terremoto, que en efecto se rompieron las tuberías, se contaminaron las aguas blancas con las aguas usadas, y nos recomendaron hervir el agua, ¿no es cierto? Entonces, el terremoto fue el punto de partida. Nos enfrentamos a una nueva realidad, a nuevas percepciones y nuevas creencias, ¿no? Que nos dicen que el agua de la llave no es buena y que hay que hervirla. El problema es que nunca nos dijo con agua ni nadie que ya habían reparado las tuberías y que se podía tomar el agua. Entonces, ¿qué hizo eso? Pues recrear el mito de que el agua de la llave no era buena y que había que hervirla, ¿sí? Entonces, nosotros pasamos a la segunda etapa, que yo clasifico de 1990 al 2000, y que la denomino el reforzamiento de las formas de consumo de agua. Es decir, de 85 a 90 hubo una transición, por lo menos en la Ciudad de México, de hervir el agua. Y de 1990 al 2000 se refuerza este mito, porque nadie nos dice que la calidad del agua es buena, pero sí nos están dando información, y no es información pública tampoco, ¿no? Es decir, es una información que me dijo mi vecino, mi mamá, mi hermano, etcétera. Hay otro evento muy importante en el 91, que es la epidemia de cólera, pero que fue importante, pero fue muy ubicada. Bueno, hubo varios estados, pero no fue una epidemia, una cuestión nacional, pues, o sea, yo tengo ahí reportados 2.382 casos. Muertes, confirmadas. Que fue otro elemento que jugó a favor del consumo de agua. Otro elemento importante es que en esa década se da la primera ola de expansión de las empresas transnacionales que embotellan agua a nivel mundial. En esa década llegó Danone, que compró Bonafont, llegó Nestlé, que compró Santa María. Coca-Cola y Pepsi-Cola entraron hasta el año 2000 porque no sabían lo importante del negocio. Ellos estaban con sus refrescos, ¿no? Entonces, estas empresas, a través de sus alianzas con empresas locales, tenían en sus manos un negocio muy jugoso. Sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros teníamos una incertidumbre sobre la calidad del agua, ¿no? Una incertidumbre generada también por las instituciones, ¿no? Por instituciones, porque no proporcionaban información, ¿no? Y entonces, al no tener información, van haciendo un reforzamiento negativo sobre la percepción que nosotros tenemos del agua. Mientras que las organizaciones privadas, las transnacionales principalmente, nos proporcionaban lo que no nos daba el organismo operador ni la Conagua, ¿no? Nos daban información, nos daban certidumbre, y entonces había un reforzamiento positivo. Entonces, por un lado tenemos lo negativo y por el otro lado tenemos lo positivo. Y como somos personas de sentimientos, de percepciones y de creencias,
creemos lo que nos dice la transnacional, aunque no sea cierto. Entonces, aquí la transnacional fue generando nuevas reglas de comportamiento. ¿Y cuáles eran esas nuevas reglas de comportamiento? Empezar a comprar más y más y más agua embotellada. Entonces, entre el 90 y el 2000 dejamos de hervir el agua, ¿sí? Y empezamos a comprar agua embotellada. Ahora, el terremoto nomás fue en la Ciudad de México. Entonces, estaríamos de acuerdo que ese cambio de hábitos fuera solamente en la Ciudad de México. Pero resulta que en el país el 90% de los mexicanos compran agua embotellada. Aún si están al ladito del manantial y saben que es buena, la desconfianza la tienen, porque les da más confianza la empresa privada. Y todavía más increíble cuando vamos a ver el caso de las purificadoras pegan un papel que a saber si es cierto o no, y eso les da más confianza a la gente que el agua de la llave de su casa. Entonces, verdaderamente es un hábito que se ha ido incrustando, ¿no? Y que hay que entender cómo se ha ido construyendo y cómo se ha ido dando ese reforzamiento de creencias, un sistema de socialización en el sentido de que yo le digo aquí a mis colegas, no, el agua de la llave es muy mala, hay que comprar. ¿Y tú de cuál tomas? No, pues yo compro de tal y tal. Y entonces se va dando un sistema de socialización y un reforzamiento de lo que yo llamo modelos mentales, es decir, una predeterminación de que el agua de la llave no es buena, aunque yo no tenga ninguna información, ¿sí? Entonces, aquí lo que cuenta, se va dando un sistema de aprendizaje. ¿Qué aprenden nuestros hijos chiquitos en la casa? Pues que hay que comprar el agua del garrafón, ni siquiera hay que decírselos, ¿no? Porque lo están viendo. Yo voy a la casa de los colegas, aquí me dan agua de embotellada, ¿no? Entonces, es decir, estamos en un entorno que nos va imbuyendo y que nos va llevando y que va reforzando esa creencia, ¿no? Y entonces se va dando un sistema de aprendizaje reforzado por el entorno físico de los sentidos, lo que percibimos, y el entorno sociocultural. Y estos nuevos conocimientos y aprendizajes se han ido expandiendo en todo el país. ¿Quién se ha encargado también de hacer eso? Pues las transnacionales y el silencio institucional, porque en ningún lado del país nos dicen cuál es la calidad del agua, a excepción, fíjense, del organismo operador de Monterrey, que sí les da información y es en la ciudad del país donde menos agua embotellada se consume. Entonces, la información es un punto vital. Bueno, la tercera etapa es el periodo de reforzamientos e inercias, es decir, en el 2000 ya el hábito, la costumbre, etcétera, está ya muy arraigado, entonces que es un proceso nada más de inercias, porque el hábito del consumo de agua embotellada está arraigado, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, ¿no? Entonces, hay una incertidumbre arraigada. Ustedes díganle a alguien que tome agua de la llave y le dicen, ¿estás loco? Yo un día a un vecino le dije, oye, toma agua de la llave, yo la tomo. Y me dice, ¿qué? ¿Tú quieres que yo me muera o qué? Y le digo, pues no, yo estoy loco. Así me contestó, o sea, y mucha gente esa creencia es la que tiene. Entonces, otro hecho importante es que en el 2005 más o menos empiezan a emerger las purificadoras de agua y bueno, han tenido un éxito formidable y no es la mejor agua que puede haber, eso se los puedo asegurar. Es que si compran de purificadora, mejor agarren de la llave y compren sin filtro. Bueno, aquí me voy a voltear porque de ahí no veo. Fíjense que nosotros aplicamos una encuesta en el 2011 en todo el Distrito Federal y entonces lo que nos dimos cuenta es que la gente en general, en promedio el 30%, 38% tiene la percepción de que la calidad del agua es buena. El 41% dice puede mejorarse. Es decir, la gente no tiene una percepción que sea el agua verdaderamente mal, pero no la toman porque no tienen confianza, no hay certidumbre. Y después, por delegación, ustedes pueden ver que en Iztapalapa, pues sí, la percepción de que es mala, pues tienen mucha razón, porque en Iztapalapa en realidad el agua sale de color de tamarindo,
¿no? Es decir, son aguas pesadas con metales, etcétera, ¿no? Entonces, me voy a ir rapidito, si no, no me va a dar tiempo. ¿Cómo califica el agua de la llave? Pues no le dan una mala calificación en general al agua de la llave, pero no la toman porque no hay certidumbre, ese es el problema, ¿no? ¿Utiliza usted el agua tal y como sale para beber? Esta es de una encuesta del BID, que nosotros comparamos nuestros datos con el BID y los del BID y no estábamos muy lejanos. Y si se fijan, pues prácticamente en el país nadie toma agua de la llave, ¿no? Aún en ciudades donde la calidad del agua no podría ser tan mala como Ciudad de México, Querétaro, Monterrey, lo que yo les comentaba, ¿no? La gente, el 40% toma agua de la llave, que es un porcentaje muy alto, ¿no? Pero ahí es porque el organismo operador funciona muy bien. Porcentaje de personas que toman agua directamente de la llave en la Ciudad de México, pues solamente el 11%, donde me ubico yo, ¿no? Pero los demás no toman agua de la llave, ¿sí? Con razón o sin razón, digo, los de Iztapalapa están muy justificados, ¿no? Si lo vemos por delegación, pues vean que casi ninguna delegación, a excepción al Cuauhtémoc, Iztacalco, Benito Juárez, Coyoacán, pero en general la gente no toma agua de la llave, cuando hay zonas que tienen muy buena calidad del agua. ¿Cómo se abastece del agua para beber? ¿Cómo se abastece? En botellones de 20 litros. El 85% de la población en la Ciudad de México compra botellones de agua. Eso quiere decir que prácticamente, sí, los grandes. Y aquí viene en los hogares por delegación. Si se fijan, pues en Coyoacán es donde menos compran agua, es decir, donde la gente consume más agua de la llave. Pero de las demás delegaciones, pues prácticamente del 80 para arriba % consumen agua embotellada. ¿Ha visto o escuchado en los medios de comunicación, información o publicidad que le diga que el agua de la llave sí es potable y que se puede beber? Pues en general no han oído, ¿no? Y ese es un problema, y es un problema institucional, ¿no? Y es un problema muy grave porque la gente gasta mucho dinero. Entonces, ¿ha visto o escuchado en los medios de comunicación información de las ventajas de cumplir agua embotellada? Pues la mayoría sí lo ha escuchado, ¿no? Porque diario salen anuncios en la tele, etcétera, y entonces eso nos da certidumbre, ¿no? Y nos están reforzando constantemente el hábito de tomar agua, ¿no? Entonces, digamos que en México es un gran negocio porque es un mercado cautivo, ¿no? ¿Considera estar suficientemente bien informado sobre la calidad del agua? Pues no, o sea, la gente no tiene información. Yo pienso que si en los recibos del agua viniera, así como viene medido el consumo, que viniera cada 2 meses, la calidad de su agua es esta, como los análisis clínicos, ¿no? Que nos dan el rango y dice, de aquí para acá ya no sirve, ¿no? Y de aquí para acá está buena. Una cosa muy sencilla, y empezaríamos por algo, o sea, por dar certidumbre que no tenemos, ¿no? Considera estar, bueno, aquí viene por delegación, ¿no? Iztapalapa, pues son los que menos están informados. Aquí esta pregunta es muy interesante porque dice, ¿quién le ha recomendado que no use agua de la llave para beber? Pues aquí principalmente la familia, los amigos, ni siquiera el médico, ¿no? Entonces, hemos tomado decisiones sin estar informados y hemos transmitido ese conocimiento sin estar informados, ¿no? Fíjense que hay unas encuestas que hacen en la Cámara de Diputados sobre confianza y eso, y a quien le tienen más confianza a la gente, pues es a su familia, ¿no? Después a las universidades, después creo que a la iglesia y hasta el final a las instituciones públicas y los partidos políticos, y más salen bien mal calificados. No, es que eso es, lo digo porque aún posiblemente si se diera la información desconfiaríamos, porque no tenemos confianza en las instituciones. Y claro que bien merecido se lo tienen, digo, de paso, de pasito. Bueno. No, de las universidades, no, la gente le tiene mucha confianza a las universidades,
pero no a las otras instituciones públicas, ¿no? Y sobre todo al INE, imagínense, cuánta confianza. Bueno, ¿cuál es el gasto de los hogares? Que este es un dato muy importante. Al año se gastan más de 4,000 millones de pesos en los hogares nada más. Eso, aparte, sumándole las oficinas públicas, las escuelas, organizaciones como estas que compran las botellas, las que compramos nosotros en la calle, etcétera. Entonces, es un gasto millonario. El presupuesto de la UAM, de toda la UAM, es casi lo mismo que se gasta en los hogares en compra de agua embotellada, ¿no? O sea, nuestro presupuesto anual es de 5,000 millones al año. Y aquí son 4,000 y cacho millones al año, 1,000 millones. Entonces es un gasto millonario que no percibimos porque ya lo hemos interiorizado. Una vez yo le hice una cuenta a una señora ahí de Iztapalapa y se gastaba como 800 pesos en agua al bimestre. Me dije, oiga señora, pero es que ¿de dónde saca usted tanto dinero? Y no sabía ni de dónde lo sacaba, pero compraba la pipa, compraba el agua embotellada, compraba no sé, o sea, y aparte tenía que pagar el recibo porque a veces le llegaba agua y a veces no. Entonces le decía, es que usted gasta un dineral y no se daban, no lo perciben. O sea, es como cuando uno compra las tortillas, donde dice, bueno, pues un kilito de tortillas y ya, ¿no? Bueno, bueno, aquí los metros cúbicos, ¿no? El consumo total es 3,194,820 metros cúbicos de agua embotellada que se consume. 3 minutos. Bueno, la marca. Aquí nosotros vimos algo muy interesante. Quien tiene el 30% del mercado es Bonafont, el otro 30% lo tiene Ciel y Electropura, y para nuestra sorpresa un 30% lo tienen las purificadoras, ¿no? Bueno, aquí son los litros al año que se consumen, ¿no? 391 litros que les decía. Quien consume más en Iztapalapa, 575 litros al año. Y aquí una cuestión importante es el surgimiento de las purificadoras. Las purificadoras han surgido principalmente en las zonas marginadas. Ahora sí que se oye feo, pero yo siempre lo digo así, es el agua de los pobres. Porque un garrafón sale en 7 pesos. Entonces, aquí en el mapa, donde están los puntitos negros, vemos que se ubican hacia la zona oriente de la ciudad, que son las zonas más marginadas. Y que no hay control, ¿no? No me da tiempo de explicarles todo lo que pasa con las purificadoras, pero vean, aquí está la gráfica. Donde hay más purificadoras es en Iztapalapa, que del Distrito Federal es la zona más poblada, donde hay gente de más bajos ingresos, ¿no? Ahora, número de purificadoras en el país. Es impresionante que en el Estado de México hay 2,000 purificadoras, nomás en el Estado de México. Y si lo vemos, donde más hay es en Ecatepec, que es el municipio más pobre, más poblado y con muchos problemas de agua, y en otros municipios conurbados con la Ciudad de México, que son zonas muy, muy marginadas. Y yo nomás digo que les engañan y les sacan el dinero, porque tampoco es agua más limpia, ¿no? Por lo que cobran de 7 pesos o 10 pesos no les da para cambiar los filtros, para pagar impuestos, y ahí la Secretaría de Salud, con agua y muchas instituciones son responsables de eso. Pero es la única opción que tienen. Y bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Algunas conclusiones: que se repararon las tuberías, pero al no proporcionar con el terremoto, que fue el parteaguas, ¿no? Pero al no haber información, pues la gente nunca se enteró y siguió con esos hábitos que se fueron reforzando, como yo ya les comentaba. Bueno, las CT pues han encontrado un negocio redondito que refuerzan con publicidad diariamente, ¿no? Y los hábitos están tan arraigados que las purificadoras venden lo que quieren y la gente la sigue comprando, ¿no? Fíjense hasta dónde estaremos, que es agua de las purificadoras que no están tan reguladas, les da más confianza a la gente que el agua de la llave. Es verdaderamente impresionante, ¿no?
La certeza que brindan las purificadoras es sorprendente. Entonces, también vemos que se ha ido, digamos, consolidando un mercado de consumo de agua embotellada de altos ingresos y de bajos ingresos, ¿no? Con las purificadoras. ¿Es posible revertir el consumo de agua embotellada? Yo digo que sí, pero se requiere mucho trabajo, empezando por la información de las instituciones públicas, información en las escuelas, información en los hogares, y así como logramos construir este hábito en 30 años, creo yo que nos tomaría otros 30 años para regresar, para que todos los mexicanos regresáramos a tomar agua de la llave. Y ya no tengo más información sobre cuánto impacta en el gasto de las familias y todo eso, pero pues sabía que el tiempo era corto, pero bueno, espero haberles dado un panorama muy rapidito, pero muy general. Espero que pues hayan entendido bien. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora, a través del doctor Fernando Jorge González Villarreal, y a través también de su amplísima y reconocida experiencia, tiene presencia nuevamente nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. El ingeniero Fernando González Villarreal obtuvo el título de ingeniero civil con mención honorífica en la Facultad de Ingeniería. Es maestro en ciencias y doctor en ingeniería por la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Es investigador titular de tiempo completo en el prestigiado Instituto de Ingeniería de la UNAM, y sus principales líneas de estudio son aprovechamientos hidráulicos, hidrología, ingeniería de ríos y políticas públicas sobre el agua. Actualmente es el coordinador técnico de la Red del Agua de la UNAM, nombrado por el rector en enero de 2010, y dirige también los siguientes proyectos: el Plan Hídrico Integral Tabasco, optimización del aprovechamiento hídrico en la cuenca del río Sonora, el programa de manejo, uso y reuso del agua en la UNAM, el entrañable Pumagua, como se le conoce. En su trayectoria académica se ha desempeñado como docente en licenciatura y posgrado en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ha destacado como primer director general de la Comisión Nacional del Agua, presidente fundador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el IMTA, subsecretario de Infraestructura Hidráulica y secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos de Sonora. Ha sido asesor principal de Agua y Desarrollo Rural en el Banco Mundial. Es asociado académico del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Ha sido presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México y de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Ha recibido reconocimientos otorgados por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, de la Confederación Nacional Campesina y de la propia CONAGUA. En 1993 fue distinguido con el premio Warren Fuller que otorga la American Water Works Association. En el año 2010, la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, Asociación Civil, reconoció su trayectoria profesional, otorgándole la presea al mérito por su invaluable aportación al sector hídrico. Ha sido distinguido con el Premio Nacional de Ingeniería 2013, que entrega la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, Asociación Civil, y en 2015 recibió la medalla Nezahualcóyotl por su trayectoria y aportaciones a la hidráulica mexicana. Por favor, doctor. Muchas gracias, doctor maestro Braulio Ramírez. Ana Julieta Morales, muchas gracias por invitarme a platicar esta noche con ustedes sobre el impacto social de las obras hidráulicas. Me da mucho gusto y saludo al maestro Bernardo Anwar y a Jesús Liñán. Estamos aquí en este panel. Quisiera simplificar un poco la presentación que yo les había preparado y voy a tratar de hablarles primero sobre la situación especial del agua. ¿Por qué el agua es un asunto tan especial? Siendo que estamos en contacto con el agua varias veces al día, todos los días del año, todos los seres humanos, y sin embargo tiene algunos asuntos que todavía no llegamos a comprender con precisión.
Y aquí la doctora Delia Montero nos ha explicado, por ejemplo, lo difícil las percepciones sobre la calidad del agua que tenemos todos en esta ciudad y que nos hacen a veces ser irracionales en el consumo del agua embotellada, por ejemplo. Voy a hablarles un poco de cuál es el impacto de las obras hidráulicas. ¿Para qué son las obras hidráulicas? O sea, podríamos pensar aquí, sobre todo en la Comisión de Derechos Humanos, de que construimos infraestructura simplemente por infraestructura. Esto nada más lejos de la verdad. Muchas gracias. Sí, gracias. Nada más lejos de la verdad. O sea, la infraestructura hidráulica se construye para cubrir y para satisfacer necesidades humanas del corto, mediano y de largo plazo. Y voy a ejemplificar algunos de los asuntos que tenemos que ver en México, tanto en la parte nacional como en la parte regional. Miren ustedes, estoy al revés. En primer lugar, algo especial del agua es que ocurre dentro de las cuencas hidrológicas. Si ustedes ven esta transparencia de una cuenca hidrológica, podrán observar claramente que tenemos un ciclo, es el ciclo hidrológico del agua. El agua se evapora, se condensa en las nubes, escurre, llueve alrededor de la cuenca, esta lluvia se infiltra parte en el subsuelo y escurre por abajo del suelo, en otra parte escurre por los ríos, se utiliza en la parte alta en las zonas de riego, en las ciudades se vuelve a utilizar y se vuelve a tratar, al tratarse vuelve a las corrientes y regresa al mar. Entonces, en el agua tenemos un ciclo hidrológico que ocurre en una forma variable, nunca igual en todos los meses del año y nunca igual de un año hacia otro. Y además tenemos una dependencia, los habitantes de la parte alta de la cuenca interaccionan necesariamente con los habitantes de la parte baja, porque consumen el agua o porque contaminan el agua que será utilizada posteriormente para la parte baja. Entonces, el agua es un asunto dinámico, no es igual todos los años y está sujeta al uso, abuso y contaminación de los habitantes de la cuenca que interactúan entre sí aún sin saberlo. Aquí tenemos un mapa de México y tenemos aquí las precipitaciones. Básicamente ya nos dijo el ingeniero Liñán que en la parte norte de México, en estas zonas, especialmente todo lo que es la mitad del territorio nacional hacia el norte, tenemos precipitaciones muy escasas. O sea, en esta parte donde está lo rojo es prácticamente un desierto. Es una zona de dunas, es una zona de muy escasa vegetación, llueven 50 milímetros al año y en cambio en esta zona acá del sureste, en una estación que se llama Ocotepec, en esta zona, llueven 4 metros por año. Entonces, México no es uniforme en la distribución de los recursos hidráulicos, ni en el espacio, ni en el tiempo. Entonces, uno de los problemas fundamentales del agua es que podamos adecuar la ocurrencia del agua en espacio y tiempo a la demanda del agua también en el espacio, en el tiempo y en la calidad necesaria para poderla consumir. Eso es lo que constituye realmente el problema del agua. Y a nivel nacional, no es lo mismo hablar de Sonora o Chihuahua que de Tabasco o Chiapas. Y ese es uno de los asuntos fundamentales que nos plantea la diferencia y el tratamiento, por ejemplo, en una ley nacional de aguas, cómo regulamos una zona con escasez de una zona con tan enorme abundancia. Aparte de el ambiente étnico y el ambiente también fisiográfico del país, que son totalmente diferentes. Entonces, en este asunto, déjenme platicarles un poco de las regiones del país ahora, para no hablar solamente de la parte nacional. En este asunto, entonces, aquí estoy hablando del desarrollo de la frontera, y aquí hay unos números, se ven poco, pero en 1921 todas las ciudades de la frontera norte del país con Estados Unidos tenían 39,000 habitantes en 1921. Y en el año 2015 estamos hablando de 5,5 millones de habitantes. Las personas que tuvieron a su cargo la política hidráulica del país entendieron que si esta situación de 40,000 personas distribuidas en más de 3,000 kilómetros de frontera con el país más agresivo del mundo, que ya había quitado a México la mitad de su territorio por estar despoblado en esta zona,
tenía que establecerse una parte de la frontera con población que viviera y tuviera sus actividades económicas ahí. Así se hicieron el distrito de riego de Mexicali, toda la zona de riego de Ciudad Juárez y todos los distritos de riego que aparecen aquí en la parte baja de Tamaulipas, Nuevo León y Sonora. Entonces, las obras hidráulicas en la frontera norte son parte del establecimiento de la soberanía nacional en la parte norte. Por eso, en 1926 se inicia una política hidráulica en México, y este es el objetivo inicial de la formulación de la política hidráulica. Vean ustedes el noroeste de México, y aquí se ven una serie de manchas verdes en esta figura. Estos son los distritos de riego, cerca de 2 millones de hectáreas de riego en esta zona. También establecen la forma de vida de todas estas ciudades, digamos desde Culiacán hasta Mexicali, como 2,000 kilómetros de territorio en el noroeste de México. Se establece la actividad económica a partir de la agricultura que se establece con los distritos de riego establecidos en esta parte. Y hoy en México, entre distritos de riego y zonas de temporal tecnificado, producimos más de la mitad de los alimentos de México. Es parte de la soberanía alimentaria y del derecho a la alimentación. Veamos entonces la zona metropolitana, la zona centro de México, y caigamos en la zona metropolitana. Ya hablaron aquí en parte de lo que es el Cutzamala, pero hoy tenemos 20 millones de habitantes, más del doble de lo que teníamos en el año de 1920 y 21 otra vez en México. Y tenemos que darle servicio a 20 millones de habitantes, más de la mayor parte de los países no tienen esta población, y nosotros en esta zona metropolitana tenemos 16 delegaciones, 59 municipios y un municipio del estado de Hidalgo. Necesitamos abastecer de agua y saneamiento a toda esta zona que es el Valle de México, 10,000 kilómetros cuadrados, que plantean también la mayor parte de la actividad económica de México. ¿Qué se requiere para ello? Por ejemplo, el sistema Cutzamala. Aquí tenemos un perfil del sistema Cutzamala. Son 150 kilómetros de acueductos con 1,000 metros de carga. Y yo les dirían ustedes, no es necesario el sistema Cutzamala. El sistema Cutzamala tiene una capacidad hoy de 15 metros cúbicos por segundo. Son 15,000 litros cada segundo. Si de esos 15,000 en el temblor, por ejemplo, dejamos de suministrar medio metro cúbico por segundo, se para de cabeza la ciudad. O sea, el abastecimiento de la ciudad depende fundamentalmente de su infraestructura. Su infraestructura, en este caso, de abastecimiento del Cutzamala, la tercera parte del abastecimiento, y de los pozos, que también es una infraestructura para distribuir el agua. ¿Para qué sirve también? Bueno, aquí tenemos el sistema de potabilización del Cutzamala. Y Delia tiene razón, el agua que sale de esta planta del Cutzamala es perfectamente potable, es mejor que cualquiera de esas botellitas que tenemos acá. Bueno, nosotros lo sabemos, yo fui parte muy importante de la lucha contra el cólera. Y ahí tenemos que discutir algo más, porque el cólera estuvo en todo el país, desinfectamos todo el país, y la verdad hicimos, Jesús, poca difusión sobre lo que fue la lucha contra el cólera en México, en una situación realmente muy complicada. El programa Agua Limpia empezamos ahí, y hicimos en todo el país, desinfectamos una buena parte de todas las corrientes y de todas las pipas, y clausuramos las norias y clausuramos las embotelladoras, las fábricas de hielo. La verdad es que muchos de los que están aquí todavía no nacieron. Pero bueno, la otra cosa son las plantas de tratamiento. O sea, hoy tenemos la planta de tratamiento más grande, una de las más grandes del mundo, para tratar las aguas residuales de la Ciudad de México también. Entonces, abastecimiento, potabilización, tratamiento, no se puede concebir si no tenemos infraestructura. No ignoro que la infraestructura tiene costos económicos, tiene costos sociales y tiene costos ambientales. Lo que no es aceptable es que la infraestructura tenga mayores costos que sus beneficios. Lo que estoy diciendo hoy es que en su mayor parte la infraestructura que hemos construido en México, en su gran mayoría, tiene mayores beneficios que costos. Aquí tenemos el ejemplo del sureste. Esta es la zona de Tabasco.
Esta es la cuenca de Grijalba-Usumacinta, que tiene más de una tercera parte del agua total del país. Esta zona no sería posible si no hubiera la infraestructura de estas presas: Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas, que son las que regulan el curso del río Grijalba y que permiten realmente una vida civilizada en la parte inundable de Tabasco. ¿Qué pasa? ¿Por qué también el agua es un asunto que causa problemas? Porque crece la población, porque crece la economía y esto demanda creciente de agua, contaminación en aumento, y la cantidad del agua que aparece en el ciclo hidrológico es básicamente la misma. Entonces, demanda creciente, contaminación creciente y la cantidad del agua igual, competencia por el uso del recurso y necesidad de resolver conflictos. Y una buena parte de esos conflictos se resuelven con instituciones y con infraestructura. Aquí hay un ejemplo de lo que hicimos hace algún tiempo en el Global Water Partnership. Planteamos, es una integración transsectorial. Entonces aquí hay agua para la gente, es agua potable, agua para la alimentación, agua para la naturaleza y agua para la industria. Y en esta parte del peine es realmente donde tenemos las leyes de aguas, las instituciones para su distribución y la política hidráulica. Hay en el medio internacional un falso dilema. Lo hablamos cuando estaba trabajando en el Banco Mundial. El falso dilema es si se requiere infraestructura o política hidráulica. La realidad es que se requieren las dos y se requiere hacerlo bien. Una buena política hidráulica y una buena y bien estudiada infraestructura hidráulica. Muchos países en desarrollo tienen solo una centésima parte de la infraestructura hidráulica de los países desarrollados. Estamos importando algunas políticas de países desarrollados que ya construyeron una buena parte de su infraestructura, pero la mayor parte de los países en desarrollo no hemos terminado de construir infraestructura. Necesitamos un enfoque pragmático para ser eficientes. Hay que tener equidad y una sostenibilidad, que es uno de los problemas que hablaré un poco después. Entonces, clasifiquemos un poco la infraestructura necesaria. Agua para agua potable, que se ha hablado aquí ya bastante de ello. Se requieren presas, se requieren acueductos, se requieren plantas para el saneamiento. Agua para la alimentación, estamos distritos de riego, canales de distribución, o pozos y presas de almacenamiento. Agua para la naturaleza, necesitamos la conservación de las cuencas hidrológicas y necesitamos un caudal ecológico que hoy está bien regulado en México, quizá tardíamente, pero bien regulado. El agua para la generación de energía hidroeléctrica son las presas que proporcionan una buena parte de la potencia que requerimos para poder utilizar fuentes alternativas intermitentes. Finalmente, agua para la industria y otros usos, agua para el desarrollo regional. O sea, necesitamos agua también para la producción de alimentos, para la producción de energía y para la producción industrial. Aquí tenemos algunos ejemplos. Miren, esto es realmente impresionante. Este es el Mar del Norte y esta es una de las estructuras que en Holanda protegen contra las inundaciones del Mar del Norte. Esta es otra enorme estructura de compuertas horizontales para proteger en Holanda a una parte del país de las inundaciones, de las grandes tormentas que se generan en el Mar del Norte. Infraestructura para la protección contra inundaciones. Y hoy, con el cambio climático, los holandeses han incrementado el grado de protección del tierra. El río Mississippi, la mitad del territorio de Estados Unidos es posible gracias a las presas, a los bordos de protección que se han construido sobre el río Mississippi en toda esta parte, casi es la mitad del territorio de Estados Unidos. Y gracias a eso tenemos obras de navegación, o sea, infraestructura para navegar, infraestructura para protección, infraestructura para producción de alimentos. La presa Hoover es uno de los ejemplos en el río Colorado. Gracias a ello se tiene una buena parte de la infraestructura, entre otras cosas, del orden de 250,000 hectáreas en territorio nacional. Canal de navegación de Panamá. Todos ellos son infraestructura hidráulica que se ha venido construyendo en el mundo. Aquí no puse algo, pero la infraestructura pequeña también en gran número
es importante, captación de agua de lluvia, pequeñas plantas de tratamiento, etcétera. Aquí solamente he puesto las más sobresalientes. Grandes logros a nivel internacional. Casi todo el siglo pasado tuvimos un decremento en la producción de alimentos en el mundo. Gracias a eso se contuvieron los problemas de hambrunas, especialmente en el sureste asiático, y el precio de los alimentos disminuyó en términos reales en 50%. Hay 6.700 millones de personas con acceso al agua potable y saneamiento en el mundo, y en los últimos 20 años, cada día, 280.000 personas tienen acceso por primera vez al agua potable. Es un mundo de cosas que se han hecho. Sin embargo, hay efectos negativos también que necesitamos contemplar. No seamos triunfalistas en ello. ¿Cuáles son ellos? Costos de obras altos y crecientes, beneficios menores de los esperados, daños al medio ambiente y a los ecosistemas y conflictos sociales por reacomodos y competencia por el agua. O sea, muy bien, hago las presas del Cutzamala, hago el sistema de Cutzamala, pero afecto también a la gente local. ¿Qué otro punto? Sostenibilidad está comprometida. Una parte muy importante de los acuíferos de nuestro país está sobreexplotada y su aprovechamiento es no sustentable. ¿Qué más? Cuencas hidrográficas en deterioro, se han deforestado, hay contaminación, hay fenómenos extremos, sequías e inundaciones que afectan a una parte muy importante de la población, hay futuro incierto en el cambio climático y hay una división política que complica el panorama. No nada más la división política de México, pero también, por ejemplo, Julieta, de los municipios en Chiapas. Uno quiere tomar agua de un municipio y pasarla a otro, no hay. Entonces, la división política es un asunto muy importante. ¿Qué necesitamos hacer para ello y qué se ha hecho? Bueno, se han establecido distintas formas, pero hay un ciclo de proyectos en donde empezamos aquí por una identificación de los proyectos, su preparación, su estudio, su evaluación de los impactos positivos, económicos, sociales, ambientales, jurídicos. Y esta metodología se ha venido desarrollando en los últimos. Yo fui a estudiar a Estados Unidos para estudiar precisamente estas técnicas de evaluación. Me fui en 1966. Entonces estamos hablando de 50 años de experiencia en la utilización de este ciclo de proyectos. Y después la implementación del proyecto y después necesitamos continuar observando y ver qué es lo que sucede a largo plazo y corregir, no solamente en ese proyecto, sino en los futuros proyectos. En México se ha hecho algo que tenemos, Hacienda ha establecido un círculo de proyectos que es más o menos similar a lo que se ha hecho en el Banco Mundial, en donde aquí están, por ejemplo, la presupuestación, aquí está la preparación del proyecto, la tenencia de la tierra, etcétera, el plan de ejecución, la etapa de seguimiento y después una evaluación ex post de cada proyecto. Desgraciadamente, estos círculos de proyecto es probablemente el punto más eficiente que tenemos en nuestro país y probablemente en el mundo. O sea, es muy difícil y la gente no nos gusta hacer una preparación de los proyectos adecuada. Entonces, de repente llega el siguiente político y dice, ya, yo quiero este proyecto. Entonces, inmediatamente tenemos que empezar a construir con estudios insuficientes. Finalmente, he colectado algunas de las cosas en el medio internacional de cuáles son los desafíos del siglo XXI. Primero, cubrir las necesidades básicas. ¿De qué? Pues de alimentos, de agua potable, asegurar el suministro de alimentos, proteger ecosistemas, compartir los recursos hídricos. Compartirlos a nivel internacional quiere decir, por ejemplo, el licenciado hablaba del río Colorado y del río Bravo. Bueno, uno de los ejemplos importantes de cómo compartir los recursos hidráulicos o manejarlos es precisamente nuestra frontera norte. Gestionar los riesgos de sequías e inundaciones, valorar el agua en términos económicos y sociales, gobernar el agua con prudencia, que parece sencillo, es muy complicado, acelerar la construcción de infraestructura, financiar los programas adecuadamente y construir las capacidades a todos los niveles. Esto, digamos que es una síntesis de lo que a nivel internacional se reconoce como cuáles son los desafíos del manejo del agua en el ámbito internacional. Y finalmente, mi última transferencia, que algunos comentarios finales. ¿Tengo tiempo todavía? Gracias, maestro. La infraestructura hidráulica nace de una necesidad social.
O sea, es pensar como enfermo el decir que la infraestructura hidráulica se construye por construirla. Me parece que es básicamente, lo podemos asimilar a la corrupción. O sea, la infraestructura hidráulica se hace para satisfacer necesidades humanas en el presente. Una buena gestión de los recursos hidráulicos es un bien público importante y forma parte de una estrategia eficaz para la reducción de la pobreza. Por ejemplo, el asunto del agua, el servicio de agua potable en las zonas marginales de las ciudades y en el medio rural afecta fundamentalmente a los pobres. Los pobres son los que tienen que gastar el agua potable, en el agua embotellada. Los pobres y sobre todo las mujeres tienen que esperar a que llegue la pipa y darles mordida para que les entreguen un pedacito de agua cochina. Es la verdad. Los números esconden esta tragedia social. Los proyectos deben contener los estudios de ingeniería básica, económicos, ambientales, sociales y políticos. En los países desarrollados, el periodo de ejecución es muy similar al periodo de preparación. Las compensaciones sociales adecuadas en tiempo y forma. Yo creo que este es un asunto fundamental, especialmente hablando aquí de derechos humanos. O sea, necesitamos establecer nuevos mecanismos de compensación a los afectados que respeten sus derechos humanos y al mismo tiempo contemplen el bien de la colectividad. Acciones estructurales e institucionales de mitigación ambiental y social adecuadas en cada uno de los proyectos como parte importante de su costo. Supervisión y seguimiento de la infraestructura hidráulica en sus etapas de planeación, diseño y construcción. Fortalecimiento de la participación pública con base en el acceso a la información. Nuevamente Delia hablaba aquí otra vez de la información. Creo que necesitamos generar información que pueda ser asimilada por las gentes en las cuencas hidrológicas y especialmente en el medio rural. Y finalmente propiciar la vinculación entre la investigación y la práctica profesional. Tenemos una enfermedad en donde los políticos leen poco, los académicos no quieren salir de su cubículo y finalmente los empresarios prefieren traer tecnología de fuera que interactuar con los académicos y con el sector público. Creo que este es fundamentalmente algunos de mis comentarios finales y reflexiones que ojalá les sirvan a ustedes para ubicar un poco mejor cuál es el impacto de la social, de las obras hidráulicas, tanto en sus asuntos positivos como en sus asuntos negativos, y cómo poder evitar o minimizar los negativos y maximizar los positivos. Muchas gracias por invitarme. Pues muchas gracias por sus intervenciones, que no quedan aquí, serán difundidas a través de diversos canales institucionales. Ahora, si les parece, a través de nuestra directora general, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, les hace un amplísimo reconocimiento escrito. Entonces, vamos a hacer entrega en el orden de las presentaciones, si les parece.